Tú decides, ¿verdad? Sí, es un tema muy impactante, ¿sí? Y usted dirá, bueno, ¿qué decido? ¿Decides ser víctima o ser protagonista? Decir, ay, desde la entradita ya nos va dando palo. No, hermano, déjeme decirle algo que, que el Señor pone en mi corazón compartir este tema. Así es que quiero que lo reciba con mucho amor, que no se vaya de la pantalla, por favor, reciba el mensaje, ¿sí? A usted que está conectado en la transmisión, recíbalo para que pueda entenderlo. Amén. Así que cualquier pregunta, también estamos ahí dispuestos a responder. Escríbanos, sí, si usted está conectado por redes sociales, escríbanos ahí y déjenos si se está conectado aquí a mis hermanos y quieren dar alguna pregunta, también ahí está el chat para que pueda escribir y al finalizar estaremos haciendo las respectivas respuestas a sus preguntas. Amén. Así es que vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Si usted ya lo tiene, le pone un like ahí en su página, ¿sí? Ahora ya no son amén, sino que like, puros like, hermano. Ahora estamos actualizados, ¿no? Con la tecnología. Ya nos estamos familiarizando, ¿verdad? Ya nos estamos familiarizando. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Vamos a encontrar ahí en la palabra un versículo muy importante. Primera de Corintios 16, 13, ya lo tiene. Amén. Vamos a leerlo, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 16, 13? Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mire esta palabra, qué hermosa, amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Sé que oraron, ya vamos a solamente ahí a pedir al Señor que nos hable. Padre, te damos gracias. Háblanos a través de esta palabra, sea usted, Señor, enseñándonos, sea usted, Señor, guiándonos y que todo lo que podamos, Señor, aprender en esta noche sea bajo la dirección de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que sea usted, Señor, enseñando nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos, Señor Jesús, y danos paz. Da paz a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados, Señor, y que puedan, Señor, recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, bueno, estamos aquí. Dice, tú decides ser víctima o protagonista. Y yo quiero empezar mencionando qué significa ser una víctima y qué significa ser un protagonista. Así que vamos a ir rápidamente al significado de qué es ser víctima. Etimológicamente significa, proviene del latín y significa vincere. ¿Qué es vincere? Un sujeto vencido. Conceptualmente es una persona que sufre un perjuicio. Esto significa un daño. Este puede ser ya sea físico, psicológico, ¿sí? En su vida, ya sea en su honor, en su salud, en su propiedad, etcétera. En diferentes áreas, entonces, es una persona que vive sufrida, es una persona que ha recibido daño, es una persona que se declara vencida. Eso es ser una víctima, una persona que ha sido lastimada constantemente, una persona que sufre constantemente los daños y traumas. Entonces, ¿qué es ser protagonista? Ser protagonista es el que lleva a cabo las acciones más importantes. Mire qué impactante esta palabra. Es aquel o aquella que lleva las acciones más importantes de la historia. Etimológicamente, según la lengua griega, significa el que actúa la primera parte, ¿sí? Entonces, ser protagonista es aquel que hace la primera parte, el que va adelante, el que está al frente, el que desenvuelve los papeles más importantes. Ese es ser un protagonista. Ahora, yo en base al tema que he preparado, ¿sí? Nosotros podemos decir esta pregunta: ¿qué decidimos ser nosotros? ¿Víctimas o protagonistas?
Si decimos ser víctimas, bueno, hemos sufrido daños, nos han lastimado, nos han maltratado, nos han tratado mal, ¿verdad? Todo eso hemos pasado. Sí, es verdad, hemos sufrido, hemos sido lastimados. Pero déjeme decirle algo, desde el momento que usted entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, Él coge sus cargas, sus pecados, coge todo ese daño que el mundo le ha hecho, que las personas le han hecho. ¿Y qué hace Jesús? Le da una vida nueva. Cuando usted recibe una vida nueva en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, he aquí todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, déjeme decirle que somos una nueva criatura. Ya no somos víctimas, pero déjeme decirle que lamentablemente aún el cristiano o la cristiana que ha conocido a Dios no asimila todavía de que es una vida nueva. Sigue viviendo en el sufrimiento, sigue viviendo en el fracaso, en el dolor, en la angustia, en decir, ay, pero es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que mire lo que me pasa, solo en queja avanza. Déjeme decirle algo, ya no somos víctimas. ¿Sabe quién fue víctima por cada uno de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, sí, dejó la posición de ser Dios, de ser rey, estar ahí arriba en el trono y bajó acá a la tierra. ¿A qué? Bajó acá a estar con nosotros, a enseñarnos su palabra, a enseñarnos el reino de Dios, a decirnos, miren, esto es lo que quiere Dios para ustedes, ¿sí? Esto es lo que quiere Dios. Dios nos ama. ¿Y sabe qué hizo Él? Él fue la víctima. Él se entregó por cada uno de nosotros. Dice que su palabra, que Él fue como una oveja al matadero. Él se entregó. Él entregó su vida, entregó su cuerpo. ¿Para qué? Para que lo latiguearan, para que le hicieran tantas cosas terribles. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener perdón de pecados, para que ya no sigamos siendo esas víctimas, sino que seamos protagonistas. Ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros un precio bien alto, que fue entregar su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser protagonistas. ¿Y qué es ser un protagonista? El que va adelante, el que va al frente, el que hace la primera parte, el que dice yo lo voy a hacer, el que dice yo sí puedo, yo voy a lograr, el que se prepara, el que lee la Biblia y no solo la lee, sino que también, hermanos, la aplica. Ese, hermanos, es el protagonista, el que está un paso adelante. Si el pastor dice, vea, hermanos, vamos a hacer esto, amén, yo quiero hacer. Y déjeme decirle que yo también tengo esta idea. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué le parece a mi hermana, a mi hermano, si podemos hacer esto también? Wow, yo me he encontrado con ese tipo de hermanos, pero son muy pocos los que piensan de esa manera, de decir, vamos a hacer algo, vamos a emprender, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cuente conmigo, ¿qué hay que hacer? Hermanos, a veces, ahora en día, el cristianismo ha caído en algo muy terrible. Y yo quiero hablar en esta noche de ese tema. ¿Sabe cuál es ese problema que ahora existe en el que conoce de Dios? En el que conoce de Dios. No estoy enfocándome a aquel que aún no conoce a Cristo, aquel que aún no ha venido a Cristo. Estoy enfocándome en aquellos que conocen a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas terribles? La tibieza espiritual. La tibieza espiritual está haciendo, hermanos, que el pueblo de Dios se quede estancado y no avance. Mire, síntomas de la tibieza espiritual. Yo voy a leer en esta noche cuáles son los síntomas de la tibieza espiritual. Síntoma número 1.
En cuanto a Dios, la mayoría lo ven como su mesero celestial, alguien que está solo para servirles y darles bendiciones. Para ellos Dios está distante y lo pintan más que nada como una religión. Entonces, el tibio espiritual solamente ve a Dios así, como alguien que le hace los favores, de que viene y busca de Dios porque sabe que Dios le va a hacer el favor, porque sabe que Dios le va a ayudar. Diosito, ayúdame, Diosito, sálvame, Diosito esto, Diosito lo otro, y nada más. Ese es un tibio espiritual, otro síntoma de la tibieza espiritual. En cuanto a la Biblia, la leen muy poco o simplemente no la leen. A pesar que dicen ser cristianos, se acostumbran a leer solo los versículos que les comparten, ya sea en la iglesia o de otras personas. Y más que nada, solo se aprenden las promesas de Dios para luego repetirlas en momentos de desesperación. Wow, pura coincidencia, ¿verdad? A veces solo nos aprendemos las promesas. No el que el Señor me dice, mira que te mando que te esfuerces, listo, nada más. Solo nos aprendemos versículos a conveniencia. Eso es una tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque no nos interesa leer la Biblia. ¿Por qué no cogemos y leemos una historia y decimos, a ver, voy a leer la historia de José, voy a leer la historia de Moisés, voy a leer la historia de los muros de Jericó, voy a leer la historia del pecado de Acán? Cuando usted lee una historia y no se enfoca en un versículo, usted empieza a entender más profundamente lo que la Biblia quiere decir, lo que la palabra de Dios quiere decir. Hay gente que solo se enfoca en un versículo y en ese versículo se mantiene unas 2, 3 semanas y dice que tiene poder. Déjeme decirle que no, hermanos. Eso es tibieza espiritual. La tibieza espiritual no deja que el cristiano avance. ¿Y de qué forma avanza el cristiano? Cuando aprende la palabra, cuando la lee, no solo la lee, la medita, la analiza, la toma para sí, dice, a ver, ¿en qué parte de mi vida esta palabra me está hablando? Cuando pone en práctica, cuando la aplica en su vida, entonces empieza a vivir la palabra, empieza a ser cristiano, porque ¿sabe qué significa ser cristiano? Hay muchos que dicen, wow, ¿cómo? Y yo no seré cristiano. Déjeme saber qué significa ser cristiano, seguidor de Cristo. Amén. Si usted sigue a Cristo, pues dígase llamar cristiano. Pero si usted sigue a las corrientes de este mundo y solamente lee lo que le interesa, usted no es cristiano. Usted es cualquier otra cosa menos cristiano. Entonces, mis hermanos queridos, aquellos que nos ven en el amor de nuestro Señor Jesucristo, vayamos analizando en lo que se va estudiando en esta noche. ¿Qué más? Otro síntoma de la tibieza espiritual dice que es en cuanto a la salvación. Muchos no la entienden. Pese a llamarse hijos de Dios, piensan que para obtenerla tienen que hacer miles de cosas y algunos dudan de su seguridad eterna. Otros ni la comparten. Simplemente se conforman con que ya no se irán al infierno. Mire, es verdad. Predique, hermano, comparta, multiplique lo que escuchó aquí. Uf. Ya ahorita estaba amén, amén, amén. Terminó el culto, se acabó. Hasta ahí llegó la palabra. Entonces, hermanos, eso es ser tibio. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios acerca del tibio? Ya le voy a decir más adelante qué dice Dios acerca del tibio. Entonces, mis hermanos, la salvación debemos estarla constantemente hablando y diciendo, aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo, como dice en Marcos capítulo 16, 15, desde el capítulo del versículo 15 habla todo lo que es en Marcos, en el último capítulo. Aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo y se ha bautizado será salvo. Aquel que no, dice que será condenado.
Entonces, si nosotros no recibimos a Cristo, ¿qué nos espera? Condenación. Hay muchos, como decía el otro día en una entrevista que me hacían, hay muchos que quieren que Dios les abra las puertas allá arriba en los cielos, pero no le quieren abrir la puerta de su corazón aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo esperan que Dios les abra las puertas de los cielos si no le abren aquí en la tierra? Entonces debemos predicar, debemos decirle a la gente, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, si usted no abre su corazón a recibir a nuestro Señor Jesucristo en su vida, déjeme decirle algo, usted no será salvo, porque la palabra de Dios lo dice. Aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Aquel que rechaza la salvación, está rechazando la salvación eterna. Aquel que le agrada vivir en el pecado, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, los deseos de la carne, aquel que le gusta vivir en los deseos de la carne, en inmundicia, en adulterio, en fornicación, en vivir una vida desordenada. Ahora con la unión libre ya no se casan, solamente se unen. Y déjeme decirle que eso es pecado. Si usted no arregla su vida delante de Dios, no arregla su relación, déjeme decirle que tristemente se va a condenar. Si usted estando casado está viviendo en adulterio, déjeme decirle, Dios no le va a perdonar por eso. Si usted no se arrepiente, Dios no le perdona. Le espera una horrenda expectación de fuego y azufre allá abajo en el infierno. Entonces, también dice acerca de los idólatras. Ay, ay, ay. No se enoje conmigo. Si usted me está viendo y usted aún le gusta adorar ídolos, déjeme decirle, Éxodo 20, versículo 1 al 5 dice, no doblarás tus rodillas delante de ninguna imagen hecha por las manos de los hombres. Aquel que lo hace dice que recibe maldición desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. No solamente hacia ti la viene la maldición, sino también sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre tus bisnietos. Mi hermano católico, mi amigo católico, abre tu Biblia católica y léelo. Éxodo capítulo 20. Y date cuenta tú mismo, por tu propia cuenta, lo que ahí dice. ¿Por qué no lo dicen? Usted sabrá la situación. Hay conveniencias. Y cuando la palabra es dada a conveniencia, déjeme decirle, ahí no está Dios. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Otro síntoma de la tibieza espiritual es en cuanto a la oración. Sus oraciones son puras peticiones, dice. Un tibio espiritual, sola peticiones. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. Oran con ganas solo cuando tienen problemas o tienen intereses personales. No piden por su relación con Dios o por la vida de los demás. Mire, hermano. Entonces, vayamos identificándonos. Si usted dice, no, yo no estoy dentro de este punto, yo soy una persona que tengo una relación personal con Dios constantemente, amén, gloria a Dios. Pero si es solo para pedir, 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 déjeme decirle, se está volviendo tibio o tibia. Cuidado. En cuanto a su fe, dice, es muy débil. Son personas que se desmoronan y se desaniman fácilmente en las cosas de Dios. Son aquellos que se creen cualquier cosa y la palabra de Dios habita poco en ellas, pues no escudriñan las escrituras. Entonces, la fe muy débil, una fe fiaca, una fe débil que fácilmente se desmorona. Le dijo algo a alguien y ya se puso a llorar. Ahora sabemos que ahora tantas situaciones que están pasando por este tema del coronavirus. Pero si usted tiene fe, hermanos, usted va a salir adelante, va a avanzar, va a crecer. Pero si estamos ahí, hermanos, con una fe pequeñita, déjeme decirle, no va a crecer. ¿Y sabe qué pasa?
que luego que pasan todas estas situaciones, siempre buscamos culpables. El tibio siempre busca culpables. Ah, es que la culpa es del pastor que no me visita. Porque si me visitara, yo estuviera fuerte espiritualmente. Ay, Dios mío. Hermano querido, esto de estar así a medias, tambaleante, no es para un cristiano. Por eso estamos, hermano, reunidos para aprender de la palabra. El Señor nos enseña a través de su palabra que debemos estar calientes, no fríos, ni peor tibios. Mire, en cuanto a la iglesia también, otro síntoma, sí que le estoy dando los síntomas. Si usted tiene estos síntomas, hermano, es importante, hermanos, que tome rápidamente cristomicina 2 veces al día, hermanos, y usted va a ir borrando esos problemas, ¿sí? Y si usted toma 3 veces al día, mejor, hermano, mejor, ¿sí? Son unas cápsulas impresionantes, se llaman cristomicina. Dice, en cuanto a la iglesia, por lo general le cuesta asistir a los cultos online. Yo le puse online, ¿no? Le cuesta asistir a los cultos, dice, porque siempre hay un asunto más importante. Ah, es que juega la selección, juega mi equipo. Gracias a Dios estamos en confinamiento, ahora no hay excusa de que juegan equipos, ¿verdad? Ya no juega la liga, ¿verdad? No juega el Aucas, no juega el Independiente, ni el Barcelona, ni el Emelec. Así es que estése tranquilo, ¿sí? No hay excusa. ¿Qué más? Dice, y si llegan a ir, la mayoría de las veces es por costumbre o compromiso. Los servidores, cuando sirven, están ahí. Cuando no sirven, no aparecen. Entonces, mis hermanos, no es por compromiso, no es por costumbre. ¿Es por qué? Porque necesito alimentar mi vida espiritual. Amén. Necesito estar con Dios, necesito recibir su bendición. Cuando nosotros nos conectamos o vamos a la iglesia, ¿sí? Yo sé que ya muy pronto vamos a poder reaperturar los cultos, pero cuando nos conectamos o vamos a la iglesia, hermanos, recibimos la bendición de parte de Dios. Recibimos una palabra, tenemos un tiempo de coinonía, un tiempo de bendición. Mire, dice, lo ven como un centro social. Ahora el culto ya lo ven como una reunión social. Ay, es que vino el hermanito, mira la hermanita, mira qué se puso. Ay, mira. Pensamos que vamos a una fiesta del mundo. No, hermanos. Vamos a alabar a Dios. Hay muchos que ni levantan las manos. ¿Por qué? Por vergüenza el que está al lado. Ahora ni levantan las manos en las cámaras. Se les dice, hermano, levante la mano, alabe al Señor. Ni ahí quieren levantar. Mano, por Dios. Muy duro, ¿no? Ya creo que ya voy a terminar, hermano. Ya voy a cortar porque si no, ya no van a resistir más. Es el Señor, hermanos, hablando aún a mi vida. Así que no se enoje conmigo. No me corte la transmisión. Hermano, déjeme decirle algo. Otro síntoma. Con este voy a concluir los síntomas. En cuanto a su familia y amigos, solo se acercan a Dios para que les ayude a tener una familia próspera y bonita. Ay, quiero ir a la iglesia porque sé que ahí me va a ir bien. Ahí voy a tener plata. Ahí voy a tener riquezas. Voy a ser próspero. Como dicen el evangelio ahí, del pastor tal o de la pastora tal, no voy a dar nombres, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Todo me va a ir bien. Pero déjeme decirle que cuando vengo a los caminos de Dios y en vez de irme bien, me va mal, hay prueba y dificultades, patita, ¿para qué te tengo? Por aquí es más recto. ¿Verdad? Por eso es que la palabra del Señor dice que el evangelio, que la palabra de Dios, el reino de Dios es para los valientes, no para los cobardes. Aleluya. Los cobardes tienen ahí abajo su recompensa.
el infierno, un lago que arde con fuego y azufre. Eso es para los cobardes, para los flojos, para los que no quieren avanzar, para los que no quieren caminar con Dios, para los que les cuesta buscar de Dios. Pero para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que dicen, no, 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 a pesar de la situación, a pesar de que estés temblando, a pesar de que estés enfermo, voy a buscar a Dios, voy a levantar manos, voy a creerle a Dios, sé que Dios está conmigo, sé que Él me va a ayudar, sé que Él me va a sacar de esta situación, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a obrar porque va a decir, ven mi hijo, Él está provocando la gloria de Dios en mi vida y yo le voy a bendecir porque Él es un valiente, una valienta. Amén. Que no se deja vencer. Gloria a Dios. Alábele porque Él vive. Y mire lo que dice la palabra de Dios acerca del tibio espiritual. Hemos podido ver los síntomas, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del tibio? Al tibio lo va a felicitar por ser tibio. Mire lo que dice Apocalipsis 3:16. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Lo dice en la traducción lenguaje actual. ¡Wow! O sea, no vamos a servir. Como tibios no servimos delante de Dios. Y déjeme decirle que esta enfermedad, que es una enfermedad que está ahora pegando durísimo a la iglesia, es similar al COVID-19. ¿Sabe por qué? Porque es una enfermedad sumamente contagiosa. Y lo peor de todo, es asintomática para el que la sufre, porque la tiene y ni siquiera se da cuenta que está en su vida. No, pues hermano, yo soy un ungidísimo de Dios. Pero cuando es de hacer algo, cuando es decir, bueno, hermano, vamos a hacer esto, vamos a avanzar. Uy, no, hermano, no cuente conmigo. No, ¿qué vamos a estar haciendo eso? No, hermano. Ahí está, el tibio. No le gustan los desafíos. No le gusta caminar. Le gusta vivir una vida cómoda. Si usted vive una vida cómoda, pues entonces vaya a otro lado. Porque en la iglesia no es para cómodos. Es para gente que quiere vivir una vida incómoda, que quiere avanzar, que quiere crecer, que quiere seguir. Amén. ¿Sabe dónde vamos a estar cómodos? Allá arriba en los cielos. Gloria Cuando a Dios. nos vayamos a la patria celestial, allá vamos a estar cómodos. Ahí vamos a estar levantando manos, alabando, exaltando, diciendo, gracias Señor, he llegado a la victoria. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque allá voy a estar tranquilo, allá voy a recibir la bendición. Pero mientras estésemos aquí en la tierra, tenemos que caminar. Aleluya. Tenemos que avanzar. Dios. Tenemos que seguir. Así que, amada iglesia, sacúdete, sacúdele al que está a tu lado y dile, oye, despierta. Deja esa tibieza. Y si usted no tiene a nadie a su lado, sacúdase usted mismo. Agárrese y sacúdase. Diga, hey, ¿qué te está pasando? Víctor, despierta. Porque estamos tibios. Y los tibios, ¿qué va a pasar? Los va a vomitar de la boca. Ay, 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 yo no quiero eso, ¿verdad? Y mire esta frase muy importante. Y si usted puede anotarla, hágalo. El que hace más daño no es el malo, sino el tibio, porque no define qué quiere hacer. Repito, el que hace más daño no es el malo, sino el tibio, porque no define qué quiere hacer. En el mundo existen dos tipos de personas, buenas y malas, ¿verdad? Aquellos que se alejan de Dios se vuelven malos. Y aquellos que buscan de Dios y tienen a Dios en su corazón, porque Dios dice que es amor, entonces son personas buenas. Pero en medio de eso hay uno que se llama tibio. Y el tibio es más peligroso que la persona mala. Porque la persona mala cuando va a hacer algo malo lo hace. Pero el tibio no sabe qué hacer. Si bueno o malo. Y eso es más terrible. Entonces, hermanos queridos,
No dejemos que la tibieza nos gane. No dejemos que no nos mata el COVID, pero sí nos mata la tibieza espiritual. No se dejen morir. Porque a veces, hermanos, siendo conocedores de Dios, ¿sabe qué pasa? Muere espiritualmente. Y esa es la muerte primera. Se deja morir. Y luego cuando muere espiritualmente, usted es un muerto viviente. ¿Y qué pasa luego, hermanos? Muere físicamente, le mata el COVID, se va al infierno, hermano. Y luego viene la muerte tercera, la muerte en el infierno, hermano. ¿Eso quiere usted? Yo no, hermano. Entonces yo por la tibieza espiritual no voy a dejarme vencer. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Ahora le voy a dar 3 estrategias para vencer la tibieza espiritual. 3 estrategias para vencer la tibieza espiritual. Si puede usted, anótelas, está muy bien. ¿Cuál es la primera estrategia para vencer la tibieza espiritual o para evitar la tibieza espiritual? La primera estrategia es vivir agradecido. Siempre dar gracias a Dios por todo. No andar quejándose, sino dar gracias. Amén. Yo le conté la historia de ese pajarito que un día estaba ahí muriendo, lleno de frío, ahí, hermanos. ¿Se ha visto esos pajaritos cuando están ahí erizos, hermanos? Así ya. Y pasaba un ángel por ahí, le ve al pajarito, le dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, es que todo me va mal, todo, y pura queja el pajarito. Y el ángel se va delante de Dios y se presenta y le dice, Dios, tú tienes misericordia de todos. ¿Y por qué ese pajarito está así tan sufrido? ¿Y sabe qué Dios le dice? Mientras ese pajarito viva quejándose, va a morir así. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Pero si él cambia de actitud y empieza a dar gracias por todo lo que le pasa, vas a ver. El ángel va corriendo, se llega donde el pajarito y le dice, mira, Dios me dice esto, que si tú sigues así vas a morir así, pero si tú empiezas a dar gracias, tu vida va a cambiar. Y el pajarito escuchó el mensaje y sabe que al tiempo pasa el ángel por ahí y ve que había un arroyo, ve que había árboles, ve que había tantas cosas y el pájaro estaba pero contentísimo, saltando de un lado a otro, cantando ahí, como esos gorriones lindos que cantan en la mañana en la sierra, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una multitud, una diversidad de pajaritos que cantan en la mañana. Y cuando el ángel se sorprende, y se va donde Dios y le dice, Dios, pero eso no era el pajarito que estaba muriendo. Y Dios le dice, sí, pero él empezó a cambiar su tristeza en alegría. Y en vez de andarse quejando, ahora anda cantando, anda dando gracias por todo. Y por eso es que él vive así. Gloria a Dios, aleluya. Amén, alábale. Así que dale gracias a Dios. Si está en prueba, está en dificultad, dile, Señor, gracias. Porque la palabra del Señor nos dice dar gracias a Dios en todo momento. Entonces, la primera estrategia es dar gracias. Primera estrategia para evitar la vida espiritual. Te levanta usted, Señor, gracias. Gracias porque es un día más, me he podido despertar. ¿Cuántos ya no se despertaron en el hospital? Pero yo he podido abrir mis ojos. Gracias, Señor. Gracias, le vas a sentar a comer un desayuno. Gracias, Señor, porque ¿cuántos no habrán desayunado, Señor? Pero tú has permitido que yo tenga un desayuno. Dar gracias a Dios. Hermanos, cuando usted es agradecido, así tengo una agüita de guayusa para tomarse ahí, pero usted le dice, Señor, gracias por esa agüita de guayusa. Gracias, Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted es agradecido. Si todos los días es arroz con huevo en la mañana, arroz con huevo en el almuerzo y arroz con huevo en la merienda, dígale, gracias, Señor, porque yo puedo tener arroz con huevo.
Hay muchos que se quejan porque hay solo arroz con huevo, ¿no? Déjenme decirle algo, qué rico que es el arroz con huevo. Amén. Entonces, hermanos, siempre dar gracias. ¿Cuál es la segunda estrategia? La segunda estrategia para evitar la tibieza espiritual es sonreír más. Y eso hasta me falta a mí, hermanos, porque yo no lo puedo negar. Yo no sonrío mucho. A veces mi esposa dice, sonría, pero digo, ¿por qué va a sonreír? No, sonría, pero no hay ni qué sonreír, pero sonríe. Hermanos, cuando nosotros sonreímos, activamos más de 200 músculos en nuestra cara. Y cuando nosotros sonreímos, ¿sabe qué pasa? Se rejuvenece nuestra piel. Así que usted quiere volverse joven, sonría. Sonría más, sonría y no deje de sonreír. Le pasa algo malo, sonría. Como dice un payaso, le atropella un carro, sonría. Y el otro dice, pero ¿cómo voy a sonreír si me atropella un carro? Claro, si mueres, mueres riendo, mueres feliz. Infórmele a su cara que está alegre, dicen. A veces decimos, sonría. Sí, estoy feliz, estoy feliz. Sí, feliz estoy yo. Pero estamos serios, ¿verdad? ¿A cuánto nos pasa eso? A muchos. No sonreímos. No le damos gracias a Dios. Y peor, hermanos, la tercera estrategia para evitar la tibieza espiritual, ¿sabe cuál es? Servir con compromiso y alegría. Amén. ¿A cuántos nos gusta servir? Solo nos gusta ser servidos, ¿verdad? A todos nos gusta ser servidos, pero no nos gusta servir. Pero déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a servir y no a ser servido. Él lavó los pies de sus discípulos. Siendo Dios, Él estuvo sirviendo. Cuando Pedro no había pescado nada, Jesús dijo, no, vamos, hay que ayudar, hay que servir. Vamos para adentro. Y Dios hizo un milagro, dijo, echa la red, Señor, pero no hemos pescado nada, echa la red, ten fe. ¿Y qué pasó? Esas redes se llenaron de peces y Jesús servía. Cuando estuvo la gente ahí, la multitud de personas, y los discípulos dijo, Señor, diles que se vayan a sus casas, porque no hay nada para comer. Jesús dijo, denles de comer ustedes, pues. Y ellos dijeron, no, Señor, pero no tenemos. ¿Y sabe qué él hizo? Él hizo un milagro y sirvió a la gente. Entonces Jesús siempre tuvo ese corazón, esa vocación de servir. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es duro, pero es la verdad. Si nosotros no servimos, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Nos quejamos con la producción de nuestro país. Pero si no trabajamos, si no producimos, si no hacemos algo para que nuestro país avance, vamos a ir para atrás. Entonces tenemos que servir, tenemos que avanzar. Y no solamente servir por compromiso, sino servir con alegría. Cuando usted sirve con alegría, cuando usted sirve con felicidad, ¿sabe qué? Va a haber gozo en su alma. Cuando usted sirve con alegría y dice, voy a hacerlo con amor, voy a hacerlo con alegría, ¿sabe qué va a haber? Va a haber bendición en su vida. Un mesero, como el que vemos aquí, va todo bravo, todo mal encarado. ¿Quién le va a dar propina? Nadie. Pero si va ahí gentilmente, vea, tenga, le limpia la mesa, ¿qué más le podemos ayudar? ¡Wow! Esa atención. Usted hasta vergüenza le da, pues ahí solo pagar la cuenta y no dejarle nada al mesero, ¿verdad? Tenga para la colita, sírvase, ¿verdad? Esa gracia, esa chispa que le mete el mesero, ¿sabe qué hace? Recibe la propina. Así mismo es en todo lado. Cuando servimos en la iglesia, hermano, sirva con amor. Si usted está sirviendo es para Dios. Hay muchos que dicen, ay, es que lo que yo hago es para Dios. Y hacen cualquier cosa.
Si es para Dios, es lo mejor. Génesis capítulo 4, versículo 4 menciona un ejemplo bien clarito lo que pasó ahí, hermanos, con el primer pueblo. ¿Cuál fue? Abel y Caín. Abel engordó un borreguito, pero hermoso. ¿Por qué? Porque él sabía que dar a Dios era lo mejor. Y cogió ese borreguito y le entregó a Dios. Caín, sin embargo, ¿qué hizo? Cogió por ahí unas 4 alberjas, unas 2 verduras, unas 3 cebadas. Listo, tenga Dios, ahí está. Los dos sirvieron, sí. Pero ¿a quién vio Dios con agrado? ¿A Abel o a Caín? Hermanos, lo mismo pasa ahora en día. La gente sirve, pero con mala gana, como Caín. Y quiere que Dios le agrade, quiere que la gente le aplauda, le diga, bien, hermano. Pero si no lo hacen con alegría, no sirven a Dios con amor, no sirven a Dios con voluntad, ¿cómo Dios quiere que le bendiga? Y quieren bendición, déjeme decirle, hermano querido, sirva con amor, sirva con voluntad, despójese de lo que usted tiene. Cuando damos algo que nos duela, a veces damos de lo que nos sobra. Cuando damos de lo que nos sobra, por eso me sobra, eso se está dañando, eso no vale, eso dale al hermano. Y quiere bendición. Déjeme decirle, eso no es la vida de un cristiano. Si damos algo, que sea algo, hermanos, que sea de bendición. Recuerde que a la medida que damos, recibiremos. Entonces, hermanos, cuando vayamos a servir a Dios, sea lo mejor. Si sirve a Dios diciendo, yo soy cristiano, pues entonces demuéstrelo. Si invita a alguien, pues sí, hágale sentir como un rey, como una reina. Hágale sentir que usted es un hijo de Dios. Hermano, aprendamos lo que Daniel hacía. Dice que Daniel era 10 veces mejor que cualquier otro hombre de la tierra. Cuando Daniel servía 10 veces mejor. Ese lo hizo bien, yo lo voy a hacer 10 veces más. Entonces, hermanos, esa es nuestra manera de dar nuestro testimonio. Cuando servimos a Dios, cuando cantamos, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando predicamos, tenemos que dar lo mejor. Hay muchos que dicen, es que Dios, ya me extendí. Dios mío, ayúdame a no extenderme tanto. Pero hay muchos que dicen, es que Dios creó el vino. Sí, Dios creó el vino, Dios hizo el vino. ¿Sabe por qué Dios hizo el vino? Porque se lo pidieron. Pero Él no lo hizo para que la gente se emborrache. Y cuando en las bodas de Canaán, Jesús nuestro Señor hizo el vino y lo sirvieron, el maestresala, que el que probaba el vino, dijo, oye, pero ¿cómo es esto, chico? El mejor vino se lo sirve primero y el malito al último. Pero tú has dejado el mejor vino al final. ¿Cómo es eso? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Amén. Y Dios hace algo, lo hace bien. Él no hace cosas a medias. Dios no puede hacer cosas simples y sencillas. Cuando Dios hace algo en tu vida, lo hace bien. ¿Por qué? Porque para Él no existe cosa a medias. Para Él lo hace. Cuando Dios hace algo en tu vida, lo hace completo. Cuando tú pides un milagro, Dios no solamente que te cura de una cosa, te cura de todo lo que está pasando en tu vida. Cuando Dios hace algo, hermanos, Dios siempre va a hacer cosas maravillosas. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que hacer cosas simples? Cuando hacemos algo para Dios, hagámoslo bien. Cuando vivamos una vida cristiana, vivamos bien. No dejemos que la tibieza nos gane, mis hermanos. Así es que el tema de esta noche es, tú decides. Nosotros decidimos o vivir como víctimas o vivir como protagonistas. Vivir como aquellos que viven sufridos
y en la miseria, o vivir como aquellos que van y dan el primer paso y dicen, yo lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Así que mis hermanos queridos, yo quiero culminar con esta frase que dice, el éxito es hacer y pensar que alguien lleva una vida mejor porque tú existes. Si nosotros reflexionamos en esta frase, es bien profunda. El éxito es hacer, y luego que haces, tú piensas que alguien que lleva una vida mejor, ¿sabes por qué es? Porque tú existes, porque tú ayudaste, porque tú aportaste para que eso pudiera ser mejor en la vida de esa persona. Así que yo me siento exitoso, me siento agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque sé que si alguien recibió esta palabra de parte de Dios, yo puedo decir gracias, Señor, porque me usaste para podernos enseñar, para podernos hablar de que hay que vivir una vida de éxito, hay que vivir una vida de bendición, hay que ser protagonista, no hay que dejar que la tibieza espiritual nos gane. Amén. Vamos a orar en esta noche. Le invito ahí donde usted está, levante sus manos